Muy buenas tardes a todos los participantes. Estamos hoy 16 de noviembre del 2021 y los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación, la genética médica en la era de la medicina de la precisión, a cargo del doctor Julio Potencio Potérico Rojas. Él es médico especialista en medicina genética del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los que nos ven que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, desde donde estamos transmitiendo también en vivo. Muy buenas tardes, doctor Julio Potérico. Le escuchamos atentamente. Adelante. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Actualmente trabajo en el Hospital Docente San Bartolomé. Y bueno, quisiera traer esta breve charla, ya que la medicina de precisión es un término que no se conoce mucho, y tampoco la especialidad de genética médica, ¿no? Entonces, vamos a coincidir en algunos términos. Vamos a tratar de hacer la exposición lo más amena posible. Primero que todo, no tengo ningún conflicto de interés con respecto a algún trabajo en alguna farmacéutica o algo parecido. El temario va a ser básicamente definiciones, una breve historia respecto a la genética médica, la genómica, la aplicación de la genética médica, la genómica y la medicina de precisión. Y al final vamos a terminar con unas preguntas frecuentes que siempre se nos hacen en las consultas o también en los eventos científicos. Primero, comencemos con los términos. ¿Qué es genética y qué es genómica? La genética es un concepto mucho más antiguo que comenzó incluso ni siquiera sin saberse el término, comenzó con el descubrimiento de los patrones de herencia por Gregorio Mendel, por allá por 1800, fines de 1800. Entonces ahí se pudo determinar que había un tipo específico de herencia y de patrón en los guisantes que él estudió, ¿no? A partir de ahí, con estudios subsecuentes, se llegó a determinar que había un material que luego se llamó ADN y que luego se le llamó al área la genética, ¿no? Entonces, básicamente la genética es el estudio de la herencia. Pero la genómica ya es un término que se ha acuñado desde más o menos desde 1990 con el inicio del proyecto Genoma Humano, que ahora vamos a ver, lo cual tiene que ver que es el estudio de los genes, sus funciones y tecnologías relacionadas al descubrimiento de aspectos biológicos parecidos, que se le está llamando ómicas ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de la medicina de precisión? Si ya tenemos el concepto de genética, de genómica. El concepto de la medicina de precisión, para hacerlo de una manera amena y simple, es tener la medicina adecuada, a la dosis adecuada, en el momento adecuado. Cuando hablamos de medicina adecuada, no necesariamente tiene que ser farmacológica. A veces puede ser una cirugía, a veces puede ser un seguimiento, a veces pueden ser exámenes preventivos como imágenes en el mejor momento y la manera costo efectiva, porque significa un costo para el sistema de salud o de bolsillo para el paciente, ¿no? Por eso existen guías internacionales y de expertos para esto, ¿no? Entonces nos quedamos con el concepto de que la medicina de precisión es la medicina adecuada a la dosis adecuada en el momento adecuado, tomando como en cuenta todo lo que es la genómica, la genética y la genómica que hemos visto hace un rato. Vamos a ver un poco de historia, como les había dicho, más o menos a finales del siglo XIX, Gregor Mendel da los patrones de herencia con su publicación, y Watson y Crick en 1953. Miren cuánto pasó, más o menos 100 años para el descubrimiento de la forma que tenía el ADN, porque se sabía que existía un poco antes, pero podemos ver que casi 100 años después se determinó la estructura, lo cual fue muy importante. Saber la estructura ha sido muy importante para las tecnologías que se han desarrollado subsecuentemente. Luego de eso se determinó el código genético, que quiere decir que se pueden formar proteínas a través de tripletes, y gracias al descubrimiento de lo que les decía, de la forma del ADN, en 1953 por Watson y Crick, en 1985 Carl Muris determina una tecnología que es muy importante y que seguramente lo han escuchado ahora, que se llama PCR. O sea, a partir de 1985 estamos usando el PCR, que es una técnica de biología molecular muy antigua y que tiene que ver el conocimiento de la biología, del ADN, ¿no? En 1990 comienza el proyecto Genoma Humano, que fue una iniciativa pública
y liderada por los Estados Unidos y otros 6 países más. Sin embargo, la parte privada, gracias a que intervino, como fue Celera Genomics, en ese entonces liderado por Craig Venter, lograron impulsar más rápido este tipo de proyectos. En 1999 tenemos el primer cromosoma secuenciado por completo, que fue el cromosoma 22, y el primer borrador, gracias a esta competencia del aspecto público y privado, se pudo determinar en el 2001, 10 años, 11 años después de que se lanzó. Y gracias a esto hemos tenido un incremento de lo que es el conocimiento de la biología humana, también de otras especies, de los vegetales, de los animales, etcétera. Y también hemos tenido descubrimiento de nuevas enfermedades, de nuevos tratamientos y de nuevas formas de cómo ver la sociedad en general. Y esto es gracias a que el primer genoma humano, en el proyecto Genoma Humano que me acabo de decir, costó $100 millones, pero ahora actualmente puede costar un poco más de $1.000, lo cual quiere decir que solamente para hacer el estudio, sin interpretar ni nada, pues hemos tenido una disminución abrupta, ¿no? Y esto es gracias a también el desarrollo de otras áreas, como en el área computacional, en el área química, física, etcétera. Como lo que podemos ver es que la salud no es independiente de otras áreas, ¿no? Entonces, en el 2003 tenemos el borrador completo, el genoma humano de una manera completa, publicada, pero ¿qué es lo que sucedió? Los investigadores mexicanos y otros similares que se dieron cuenta de que el proyecto principal no tenía mucha población de otros lugares, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Entonces, por eso es que México en el 2004, mire cuándo se ha formado. En el 2004 se crea el primer Instituto de Medicina de Genética Médica, que es en México, y a través de ahí ha podido dar muchos estudios y mucha información con población latinoamericana. En el 2005 se secuencia el chimpancé, que es otra especie importante para el estudio de enfermedades, y en el 2008, una vez que ya teníamos el genoma humano de las personas aparentemente sanas, ya se hizo en los tumores una base de recopilación a partir del 2008. En el 2010 inicia un proyecto poblacional un poco más grande y más variado para ver más variabilidad de lo que inicialmente se hizo en el proyecto Genoma Humano, con el proyecto 1000 Genomas de Inglaterra, en el 2010. Y más o menos por ahí, en el 2011, por ahí inician los trámites del proyecto Genoma Peruano, a través del Instituto Nacional de Salud. Vamos a ver que ha demorado bastante en salir los resultados de Perú. Y asimismo, en el 2012, inicia el proyecto 100.000 genomas. 100.000 genomas, ya no eran 1.000 como anteriormente, sino 100.000, y porque se dieron cuenta que sí daba mucha información para las enfermedades, para las tecnologías, y recordemos que cada tecnología y cada conocimiento va a desarrollar nuevos productos que van a hacer una economía más grande, ¿no? Y en el 2015, por eso es que Estados Unidos hizo mucho más grande este proyecto con 1.000 genomas peruanos y le llamó la Iniciativa de Medicina de Precisión. Entonces, veamos, en el 2018 han comenzado a salir los primeros reportes del genoma peruano. ¿Y qué quieres? Y también tenemos que decir que tiene menos de 100 individuos, de 1.000 individuos, perdón, con 100 genomas completos nada más. O sea que estamos muy, muy, muy atrasados en comparación de otras latitudes. O sea, nuestra contribución a la ciencia es muy, muy poca. Es importante, sí, lo que está saliendo, pero es muy poca. La pandemia inicia el 2020 aproximadamente, y en el 2020-2021, con este encierro, lo que ha producido es que muchas ciencias, a través del análisis de los datos que ya estaban ya recopilados en el proyecto 100.000 genomas, están desarrollándose y han podido dilucidar muchas enfermedades y han podido romper muchos esquemas que seguramente lo vamos a ver en los libros en los próximos años. ¿Qué hacemos en Perú al respecto? Bueno, todo se ha volcado a lo que es COVID y solamente a lo que es virus, no a lo que es humano, lastimosamente, porque requiere mucho conocimiento a partir de los recursos humanos para ello, ¿no? Y también la infraestructura. Volviendo a la área clínica, entonces, ¿cómo podemos usar todo este conocimiento científico que se ha desarrollado hace mucho tiempo y las últimas tecnologías para poder aplicarlo en la práctica clínica? Bueno, simplemente, ¿cuándo visitar a un médico genetista? Nosotros podemos ver cuando hay enfermedades hereditarias
Cuando una mujer está embarazada y tiene un alto riesgo, quiere saber si su niño puede tener una enfermedad cromosómica o una enfermedad genética, también existen las tecnologías que se están afinando cada vez más para poderlo hacer no solo con la amniocentesis, sino también a través de una muestra de sangre en la mamá. Todavía no es algo que está desarrollado para todas las enfermedades, pero sí para varias de ellas, ¿no? este, Cuando tenemos niños con talla baja, con talla alta, sin explicación, cuando tenemos, por ejemplo, cáncer hereditario y queremos saber si se puede prevenir, cuando hay casos de infertilidad, cuando hay un trastorno del desarrollo o autismo en los niños o malformaciones de algún tipo que queremos saber si tienen una causa genética. Y todo esto no solamente es para un diagnóstico, sino también para un seguimiento y un pronóstico y manejo adecuado. Entonces, ¿cómo nos acercamos a un paciente genético? Lo primero es, como todo médico, la parte clínica, la parte del examen físico, y a veces puede ser de una manera bastante clara, ¿no? Como en este caso, que es un niño Down, o en este otro caso, que es una niña con talla baja, y podemos ver que tiene cuello hablado, ¿no? Y entonces vamos a decir que es una niña con síndrome Turner. Pero ¿qué pasaría si tenemos un caso de esta manera, que nos viene con lo que está en color, viene a ser un paciente afectado, y de repente vemos que el último de los miembros, el niño, que podría ser aquí, pues tiene trastorno de desarrollo y tiene estas fases, ¿no? Para un genetista actual, pues sí, es relativamente sencillo saber hacia qué nos abordamos, pero en la época del 2010, cuando recién estaban saliendo las tecnologías masivas de secuenciamiento, no se sabía a qué caso o qué causa era. Entonces, se descubrió luego que había un gen que con estas nuevas tecnologías y se le llamó el síndrome Kabuki por la similitud con las mascarillas japonesas que tienen que ver con las cejas que estaban un poquito borradas y la carita que tiene es la forma de esas máscaras, ¿no? Entonces, la genómica médica en la medicina de precisión, que básicamente son términos intercambiables, medicina de precisión y genómica médica son bastante similares, sirve para el diagnóstico prenatal, la susceptibilidad de enfermedades, diagnóstico neonatal, por ejemplo, cuando hay un niño en etapa neonatal que está haciendo una descompensación de causa no conocida, podríamos estar ante un error innato del metabolismo. Entonces, actualmente se está sugiriendo que se hagan estudios genéticos de una manera rápida, en 48 horas. También puede servir para el pronóstico y tratamiento. Existen áreas que son vinculantes, pero también ya escapan meramente a un hospital, sino que ya tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con el área de la bioinformática, los biobancos, la parte de la ley, la ética, la sociedad, porque conforme más sabemos de la genética humana, conforme más herramientas tenemos para su tratamiento, para su prevención, etcétera, las leyes también tienen que modificarse, pero esto va a depender de cada sociedad y de cada patrones éticos o de cada paradigmas que estén siguiéndose, ¿no? Por lo cual es una discusión también a ese nivel. Y la educación, porque no solo hay que saber o tener estos equipos, sino también educar a la gente porque es importante todos estos aspectos. Y muchas veces preguntan, ¿no? ¿Por qué vamos a un médico genetista? Pues eso quiere decir que nos falta mucho por educar y creo que en los colegas de otras especialidades sí se están educando en estos temas porque es necesario para sus nuevos manejos, ya que todo ahora es con genética, ¿no? Las herramientas de un médico genetista básicamente es hacer un heredograma o un árbol genealógico. Eso es lo primero que nos ayuda muchísimo. ¿Y por qué? Porque vamos a ver un ejemplo a continuación, pero para resumir, nosotros decimos que un cuadrado es un varón, un círculo es una mujer y un rombo es indeterminado. Nosotros sabemos que esto es una relación de esposos. En cambio, cuando es la rayita por arriba, es una relación de hermanos. Cuando es consanguíneo, le ponemos dos rayitas. Cuando son primos, por ejemplo, o primos lejanos, podemos ponerle así, ¿no? Y cuando son mellizos o gemelares, le ponemos una rayita en forma de triángulo. Entonces, cuando está afectado, le ponemos un color, pero cuando es portador, le ponemos un punto, ¿no? Cuando es portador, sobre todo, de una enfermedad que no se expresa en la persona. Y cuando ha fallecido, le ponemos una rayita diagonal. Vamos a ver este ejemplo de este diagrama. Es un señor que tenía cáncer medular de tiroides. A los 44 años le hicimos el diagrama y vamos a ir viendo cómo hemos hecho el árbol familiar en esta gran familia que es proveniente de Cajamarca, de un pueblo de Cajamarca. Por ahora solamente les quiero mencionar cómo hemos ido mostrando varias generaciones.
Las generaciones las numeramos 1, 2, 3, 4, y acá la flecha selecciona al paciente que se acercó a la consulta. Le hemos coloreado del extremo superior izquierdo para el cáncer medular de tiroides, y este asterisco significa que tiene una prueba genética realizada positiva. Y como pueden ver acá, su hijo de 9 años también tiene lo mismo. Acá podemos ver otro paciente con 23, que viene a ser la sobrina del señor, 23 años con el mismo cáncer medular de tiroides, y su hijo también con una prueba genética. El gen que se encontró determina, según la guía americana de tiroides, que se le quita la tiroides a todo niño de menos de 10 años, porque si no va a desarrollar cáncer medular de tiroides. Y ese cáncer es agresivo. Entonces, en estos dos casos de estos niños, podemos ver que la prevención es primaria, si es que se retira la tiroides a una edad recomendada, ¿no? Lastimosamente, estos dos pacientes ya estaban bastante avanzados sus cáncer cuando fue diagnosticado. Y lo llamativo, y por eso es que se tiene que hacer un árbol genealógico lo mejor posible, es que no solamente tenían esto, sino que en la familia también había hemofilia. Como podemos ver, habían varios miembros que tenían hemofilia. Entonces, además de un árbol genealógico, hacemos un examen físico lo más exhaustivo posible. A veces lo hacemos en dos consultas, dependiente del paciente, dependiendo del paciente, con medidas antropométricas. También revisamos los estudios bioquímicos, de laboratorio, hematológicos, etcétera, y las imágenes, ¿no? Las imágenes también son muy importantes para nosotros porque pueden haber malformaciones que podrían pasar desapercibidas, incluso por algunos radiólogos que no pudiesen estar entrenados. Además de esto, también vemos algunas características que son poco frecuentes y que nosotros como genetistas tenemos ya estandarizados los términos para estas características de algunos síndromes. Por la variabilidad de los síndromes, la codificación también tiene que ser única. Como desde el mundo de la genética, nuestra codificación es diferente a la codificación clínica, como el CIE10 o el SNOMED que usan en otros países. Nosotros usamos algo que se llama fenotipo ontológico humano, códigos de fenotipo ontológico humano. Primero se inició con la codificación de estos para enfermedades raras, pero también ahora cada vez más se está usando para enfermedades comunes, ya que la genética y la genómica también se está utilizando cada vez más en enfermedades comunes. ¿Y qué significa este código? Simplemente es un código que tiene una estructura taxonómica, lo cual va a ayudar a jerarquizar mejor los conceptos para tener un único código que podrían tener unos sinónimos. Por ejemplo, en este código que vemos acá, este HP, tenemos que hay una anomalía de la vena, acá esa es la definición, pero podríamos tener unos sinónimos que fuese a anormalidad venosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos, como está en rojo acá, que tiene una jerarquización de conceptos, lo cual es importante cuando uno va a hacer un análisis de datos genómicos. Y uno de estos ejemplos es en cáncer. En cáncer nosotros nos vamos a hacer, bueno, lo que se está haciendo en otros países es un estudio a través de germinal y también en el tumor. En el tumor se tienen muchos detalles técnicos que hay que tener en cuenta, no solamente es el secuenciamiento, sino que es el análisis, la capacidad de análisis, de guardar información, la capacidad de la seguridad también de todo esto. Y lo que tenemos que ver es que al final vamos a generar un resumen y nos vamos a quedar con lo más importante. Y se dice que, por ejemplo, en cáncer, a pesar que haya seguido todo, tiene que ser una discusión en un grupo donde estén científicos, médicos, oncólogos, etcétera, hasta patólogos, para poder discernir cuál es lo mejor para el paciente con el resumen de este reporte. ¿Y por qué es importante entonces detallar el fenotipo lo más posible? Hemos llegado a una era donde la tecnología ahora nos recuerda que la clínica es mucho más importante que antes, porque ahora estamos descubriendo síndromes nuevos o incluso terapias o respuestas a tratamientos nuevos, y no solo a nivel genético, a nivel de alteraciones genéticas, sino epigenéticas, transcriptómicas y también proteómicas y de otro tipo que escapa a esta charla, pero lo que quiero decir es que simplemente la medicina de precisión, que si nos abordamos desde el punto de vista de la genómica médica, es muy amplia, nivel cromosómico, nivel de la cromatina, nivel de las histonas, nivel de epigenético, nivel del ADN, etcétera, ¿no? Y también tenemos, como he mencionado, la proteómica, la transcriptómica, etcétera.
¿Cómo diferenciar el peso de una alteración genética, ¿no? O de estas ómicas? Bueno, el peso puede ser como básicamente que hay una alteración a nivel genético, lo cual va a producir sí o sí una enfermedad mendeliana, o sea, por eso le llamamos enfermedades monogénicas, como la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? En este campo también está el síndrome Down, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una alteración genética y sí o sí va a haber una enfermedad. Pero también tenemos en el medio entre una susceptibilidad genética y cierto efecto ambiental, por ejemplo, niños con leucemia linfoblástica aguda que tienen variaciones en los genes TPMT y NUT15, y si reciben una dosis inadecuada de tratamiento sin ver estos genes, van a poder tener toxicidad al mantenimiento. Por otro lado, también tenemos susceptibilidad poligénica, o sea, quiere decir que el peso de las alteraciones genéticas va a ser poco, pero si sumamos podría contribuir hacia, por ejemplo, la predicción de un paciente con diabetes o un paciente con lupus o a su manejo, etcétera, etcétera. Eso todavía está todavía en camino. Uno de estos ejemplos poligénicos es, hablando ya que estamos en la pandemia de COVID, es una reciente publicación de un metaanálisis de una gran cantidad de estudios genéticos a nivel poblacional con pacientes que han tenido COVID de más de 49.000 casos y más de 2 millones de controles, donde se han identificado 3 celosi o lugares de genómicos de interés. Por ejemplo, se han identificado varios de estos que ya han sido reportados previamente, lugares con asociaciones a enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Por ejemplo, estos genes de PP9 y FOXP4 se han asociado a enfermedades inflamatorias pulmonares anteriormente, y se dice que sobre todo las alteraciones en FOXP4 se han encontrado en asiáticos y en americanos hasta en un 20%. Sin embargo, como es un estudio poblacional, si bien incierto, arroja nuevos indicios de la susceptibilidad y la severidad de estos casos, pues todavía faltaría replicarlo en los países o en poblaciones para poder hacer un procedimiento científico apropiado antes de decir que esto está asociado a esto de una manera tan importante, ¿no? Pero sí es bastante relevante lo que han encontrado los autores, y lo que me ha gustado mucho es lo que dicen, ¿no? El incremento de la representación global en estudios genéticos promueve la capacidad de detectar nuevas asociaciones. A lo que quiere decir es, desde mi punto de vista, todo país debe tener un centro o público-privado, si es posible, donde pueda promoverse la capacidad de hacer estudios genómicos en todas las áreas, ¿no? Poblacional, clínico, hasta de ciencias básicas. Como hemos visto, la medicina de precisión en la era y la genética médica en esta era pues ha evolucionado mucho y cada vez cambia rápido. Hay que estar leyendo y actualizándose rápidamente. Vamos a tener diagnósticos cada vez que evolucionan. También estos nos van a servir para hacer un seguimiento, para determinar qué terapia dar a un paciente y para determinar a qué dosis darle. Al final estamos transformándonos en una era de la medicina, la salud pública de precisión, ¿no? Muchas preguntas que nos hacen como genetistas es: ¿tengo riesgo de padecer una enfermedad? ¿Mis familiares tienen riesgo de padecer una enfermedad? ¿Cómo puedo prevenir o tratar el riesgo? ¿Qué se necesita para el desarrollo de la genómica médica o la medicina de precisión? ¿Qué se viene a futuro? ¿La genética sirve para la salud pública? ¿Se pueden prevenir las enfermedades? ¿Se pueden editar los embriones humanos? Algunos pacientes han leído un poco más de las noticias y nos preguntan en esa última consulta, ¿no? Y bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio Potencio, por la explicación y por la presentación que nos ha brindado. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Nos dicen, ¿cuáles serían las principales indicaciones para ir con un genetista? Bueno, lo primero que hay que decir es que la genética antes era de pacientes que no se conocía su causa, o lo que le dicen enfermedades raras también, ¿no? Sin embargo, yo creo que la genética cada vez más está en todo. No es porque es mi área, sino porque simplemente si usted le pregunta a un oncólogo, a un hematólogo, le va a decir que sus tratamientos se dirigen con la genética. Por eso es que nosotros interrelacionamos bastante con ellos. Eh, pero a grandes rasgos, como si fuera una consulta en general, pues si hay antecedentes en la familia de enfermedades, es un criterio. Si una mujer tiene más de 35 años y desea
a saber sus riesgos, o si tiene un niño, un feto que pueda tener una alteración también. Eh, si hay problemas del desarrollo en el niño, autismo, problemas de comportamiento atípicos, si hay problemas en la estatura que no está diagnosticado, sobre todo cuando yo recomendaría que cualquier tipo de cáncer a menor de 60 años se acerque a un genetista, por más que haya o no haya antecedentes, porque se ha visto que podría haber, hay un porcentaje que suelen ser de causa mendeliana, ¿no? Y también se le tiene que explicar muchas cosas con respecto al tratamiento y todo. Casos de infertilidad, ¿no? Si hay malformaciones en la familia, por más mínima que sea, y si, como les decía, si hay algún problema en el desarrollo de los niños. Esos serían los indicativos a grandes rasgos. Eso sí es que un paciente acude, ¿no? Pero para los colegas, yo le diría a los colegas que no son genetistas, que hay mucho que descubrir y es un área muy, muy compleja. Entonces, creo que sí ya llegó el momento en el que tenemos que hacer como grupos de trabajo, ¿no? Multidisciplinarios, ¿no? Incluso yo invitaría hasta científicos, ¿no? Porque hay áreas que desarrollan muy rápido para nosotros. Muchísimas gracias, doctor Julio Poterico, por la respuesta. Nos preguntan también, en Lima, ¿qué establecimientos de salud cuentan con el servicio de genética? Bueno, en Lima hay servicios públicos y privados, ¿no? Yo voy a hablar por motivos de la charla, que es a través del Ministerio de los Públicos, ¿no? Tenemos al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tiene un servicio de genética, tenemos al Instituto Nacional del Niño en la Avenida Brasil, tenemos al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, tenemos al bueno, a nuestra institución, el Hospital San Bartolomé, que está localizado al frente del Hospital Loaiza. También tenemos bueno, una institución que pertenece más a otro sector, pero es el Hospital de Edgardo Rebagliati Martins, ¿no? Y esos son todos, sí, los que cuentan con un servicio de genética o genetistas. Hasta donde Muchísimas gracias, doctor Poterico, por la respuesta. Nos preguntan también si hay alguna contraindicación para realizar el estudio del fenotipo. Más que contraindicación, no hay cuestiones que conversar con el paciente antes de una prueba, porque no es una prueba tan sencilla como se esperaría. Es una prueba que tiene implicancias no solo en la salud del paciente, sino en su seguridad también, ¿no? Porque hay que recordar algo que no he mencionado, pero toda esta tecnología nueva que está apareciendo tiene una afectación en la seguridad nacional de un país, no solo de los ciudadanos, sino de un país, porque eso se llama gobernanza de la información, lo cual no, lastimosamente todavía nos falta mejorar en nuestro país, pero hay que ya ponernos las pilas porque es un aspecto de seguridad nacional. Entonces, hay que conversar muchas cosas, ¿no? De cuáles son los potenciales resultados, cuáles son los potenciales no resultados, qué es lo que se va a hacer luego, cuáles son las expectativas, etcétera, ¿no? Porque muchas veces a mí me ha pasado, pero siempre soy precavido de que los pacientes entienden de una forma, entonces hay que tener más de una consulta hasta que estén seguros de lo que se va a hacer, ¿no? Y de los riesgos y de las implicancias que tiene, ¿no? Sí. Contraindicación, Muchísimas, no diría, ¿no? Riesgos, yo diría, riesgos de la mala interpretación de esto. claro, muchísimas gracias por la aclaración, doctor Julio. Nos preguntan también, ¿a partir de qué semana de embarazo se puede hacer el estudio genético en una gestante? Bueno, los estudios genéticos van a depender de qué tecnología se está usando y de dónde se va a sacar la muestra. Si se va a sacar la muestra de la amniocentesis, podría ser aproximadamente a las 14 semanas, ¿no? De las 11 a las 14 semanas. Si se va a sacar la muestra de una vellosidad corial, podría ser a partir de la 10ª semana. Si se va a sacar la muestra con las últimas tecnologías, que es a través de la sangre de la mamá nada más, se puede hacer a partir de la 11ª semana de gestación, ¿no? Algunos dicen la 10ª semana, ¿no? Mucho depende también de qué laboratorio estemos hablando, el cual va a ser el procedimiento, de cómo se va a manejar la muestra y todo, pero a grandes rasgos ese sería el punto de corte.
Muchísimas gracias, doctor Julio Potérico, por haber respondido a todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Eh, bueno, mi recomendación sería simplemente, ¿no? Que la genética, la medicina de precisión, ¿no? Genéticamente, nosotros como médicos genetistas estamos dentro de la medicina de precisión y que, bueno, nos gustaría que sigamos impulsando más este concepto, ¿no? De medicina de precisión, sobre todo a nivel público-privado, yo creo, ¿no? Y que se promueva también las ciencias, porque hay algo que no he conversado, que sería bueno conversar más adelante, que es el contrato social. El contrato social significa cómo un Estado vincula sus servicios hacia su población para tratar de cumplir algunos aspectos filosóficos y legales, ¿no? Con respecto también a las instancias internacionales. Y lo que quiere decir es que a nosotros todavía nos falta vincular la ciencia con el aspecto médico y educativo para poder desarrollar también temas como este, ¿no? Que son la medicina de precisión. Y me gustaría saber si más adelante se pueden hacer reuniones para discutir al respecto. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Julio Potérico Rojas, médico genetista del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación también está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para que ustedes puedan volver a ver y compartir esta importante información. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión.